Hola a todo el mundo, mi nombre es Rubén Gabelli, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al capítulo número 4 de Aprende a utilizar tu cámara reflex, en el que vamos a tratar la ISO, la sensibilidad ISO y el dial de modo P, Program. Bien, vamos a hablar hoy de la sensibilidad ISO. Si os acordáis, el triángulo de la exposición básico en fotografía lo componían el diafragma, la obturación y la ISO. Los otros dos conceptos ya los tratamos en los capítulos anteriores y hoy nos tocaba explicar qué es la ISO. Pues la ISO es simplemente la sensibilidad que tiene nuestro sensor para captar más o menos luz. Haciendo una analogía con la piel humana, sería como si nosotros nos fuéramos a la playa y nos ponemos crema para tomar el sol. Sabéis que hay un tipo de crema que permite que nos entre más sol, que nos toque mucho más el sol y nos pongamos más morenos, o hay crema que nos sirve para al revés, para proteger y que no nos entre tanta luz, que no nos dé tanto el sol. Esta sería la analogía un poquito utilizando este tipo de comparativa de irnos a la playa con lo que es la sensibilidad ISO con la crema hidratante. Dicho esto, contra más ISO tengamos en nuestra cámara, contra el número ISO sea más alto, evidentemente más capacidad tendrá este sensor de recoger luz. El ISO de nuestra cámara normalmente se puede poner de manera automática o de manera manual. No os lo recomiendo que lo utilicéis de manera automática, os recomiendo siempre de manera manual. Las numeraciones normalmente van de un mínimo de ISO 100, hay cámaras que tienen menos ISO 80, pero la mayoría son ISO 100, el mínimo de ISO admitido, hasta 24.000, 125.000, 12.000, depende de la cámara que tengamos, aceptará más ISO o menos ISO. De hecho, estos números ISO son los que determinan a veces la calidad de nuestra cámara. De hecho, las cámaras full frame, las cámaras de sensor completo, esto ya lo explicaré más adelante, aceptan más rango de ISO, por lo tanto son más buenas, ya que permiten disparar con situaciones de luminosidad baja o compleja, a diferencia de las cámaras de sensor APS-C o sensor recortado, en el que la ISO no suele ser tan alta, no podemos usar ISOs tan altas para hacer buenas fotografías. Os voy a poner un ejemplo de cuándo podríamos utilizar la ISO en nuestra cámara. Imaginémonos que estamos en una situación compleja de luz, en un cumpleaños, en una boda, en un restaurante, en una iglesia, zonas en las que no hay mucha luz y no queremos utilizar el flash incorporado que viene en la cámara, ya que, como os dije anteriormente, no lo recomiendo para nada. Puestos en situación, imaginemos que en este escenario que he comentado vamos a disparar con una velocidad de obturación de 1/60. Digo 1/60 porque, si os acordáis, es la velocidad mínima que aconsejo para hacer fotografías a pulso, sin usar trípode. Estamos haciendo, imaginemos un ejemplo, haciendo una fotografía a pulso, ponemos nuestra obturación a 1/60 para que entre el mayor tiempo la luz, por toda la luz que pueda entrar al sensor de la cámara, y tenemos otra herramienta para dejar pasar más luz, si os acordáis, que es el diafragma. El diafragma, en este caso, imaginemos que lo abrimos al tope. Imaginémonos que nuestro objetivo, por ejemplo, tiene un diafragma máximo de apertura de 3,2. Pues lo abrimos a tope para que entre la máxima luz posible. Dicho esto, imaginemos que con estas dos características, hemos dicho, disparando a obturación de 1/60 y con un diafragma de 3 partido con 2, dadas que las situaciones de luz hemos dicho que eran complejas, nuestro exposímetro, que acordaros que es el chivato que nos dice si la fotografía saldrá subexpuesta, o sea, oscura, sobreexpuesta, quemada, o saldrá bien, o saldrá en el número 0, imaginémonos que nos dice que, aun y así, abriendo el diafragma al tope de lo que podemos y obturando la velocidad mínima posible para que la foto no nos salga movida, aun y así el exposímetro nos dice que la fotografía saldrá subexpuesta. Menudo marrón tenemos encima, menudo problema. Pues no, aún podemos utilizar otra tercera herramienta de nuestra cámara que, sí, como sabéis, es la sensibilidad ISO. Empezamos con una ISO de 100 y entonces vamos subiendo los pasos que correspondan, un paso, 2 pasos o 3 pasos, hasta que nuestra fotografía quede correctamente expuesta. Si, por ejemplo, en el exposímetro, nos pusiera que tenemos un -3, eso quiere decir que nos faltan 3 pasos de luz. A la ruedecita de la ISO le daríamos 3 veces para subir de ISO 100 a ISO 400. Eso serían 3 pasos de luz en lo que es la sensibilidad ISO. Con estas características ya podríamos disparar y la fotografía nos saldría correctamente expuesta, porque tenemos una velocidad de obturación que es 1/60, es una velocidad la más luminosa que podemos dentro de que estamos disparando a pulso. Tenemos el diafragma lo más abierto posible, que hemos dicho que es 3,2, y nos quedaba esta tercera, este as en la manga, este comodín, que, como sabéis, es la sensibilidad ISO, que la hemos subido 3 pasos para, digamos, exponer correctamente la fotografía y que salga perfecta. Bien, muchos de vosotros estaréis pensando, entonces esto de la ISO es la panacea, es tremendo, simplemente subiendo, aunque esté totalmente oscuro, subo la ISO a tope, lo máximo que me dé mi cámara, y siempre tendré una foto súper luminosa, la mar de expuesta. No.
tiene unas contrapartidas a utilizar ISOs altas. ¿Qué contrapartidas? Pues lo que en fotografía llamamos ruido digital. ¿Qué es el ruido digital? El granulado, esto que estáis viendo en la imagen, digamos, estas fotografías que vemos como no pixeladas, sino como con granulado, con un tipo que parece incluso tipo vintage, tipo antigua, que no son presentables a nivel profesional. De hecho, os voy a enseñar dos fotografías que he tomado. Estáis viendo un vídeo de cómo las he podido tomar, las he tomado hoy mismo. Estas fotografías son simplemente plantando la cámara en un trípode, y lo que he hecho ha sido para que veáis las diferencias de la fotografía, usando sensibilidades ISO diferente. En la primera fotografía, esta que estáis viendo ahora, es una fotografía que está tomado a ISO 100 al mínimo posible. Como estáis viendo, es una fotografía totalmente nítida. Y en esta siguiente que estáis viendo es una fotografía usando 24.000 ISO. Como estáis viendo, la fotografía esta no se puede presentar ni se puede utilizar de ninguna manera. Ya no estoy hablando de, imagínate si la ampliamos ya, el efecto del grano es brutal, la fotografía no sirve. Por esto siempre se recomienda utilizar la ISO más baja posible. Aquí lo que recomiendo es que hagáis pruebas con vuestra cámara. Cada uno tenemos que saber, dentro del rango de ISOs que nos da nuestra cámara, no todas son utilizables. A partir de cierta ISO, yo por ejemplo la cámara que utilizo, sé que hasta 3200 de ISO no tengo ningún problema, y el grano no me aparece, bueno, y el que me aparece, digamos, es totalmente utilizable. Hay cámaras, evidentemente, que aceptan mucho más ISO de manera presentable en la fotografía, y hay que mucho menos. Bien, ahora que ya conocéis lo que es la sensibilidad ISO, que como hemos dicho, ni más ni menos es la capacidad que tiene nuestro sensor de recibir más o menos luz, vamos a hablar del último modo semiautomático que nos quedaba, que es el modo P. Si os acordáis, en los anteriores capítulos habíamos hablado de los otros dos modos semiautomáticos, que era con prioridad a la apertura, con prioridad al diafragma y con prioridad a la velocidad, con prioridad a la obturación. En este caso nos queda otro dial de modo semiautomático de prioridades, que es el modo P o Program. Este modo, no os voy a engañar, yo no os lo recomiendo prácticamente, yo no lo utilizo y no os lo recomiendo que lo utilicéis demasiado, ya que es un modo que va, digamos, prácticamente de la mano del modo automático. El modo Program, nos tenemos que olvidar tanto de la obturación como del diafragma. La cámara va a poner los parámetros que a ella le dé la real gana. A partir de aquí, a lo mejor acierta, a lo mejor no. ¿Qué es lo que nos deja hacer la cámara? Pues utilizar la sensibilidad ISO. Podemos subir la ISO o bajar la ISO para subexponer o sobreexponer la fotografía en función de las necesidades que tengamos. También podemos cambiar otros parámetros que no hemos tocado, que es el balance de blancos y algunas otras cositas, pero poquita cosa. Yo realmente disparar en automático o disparar en Program, sí, bueno, cambiar, que podemos graduar la sensibilidad ISO, pero no os lo recomiendo para nada. Yo solamente utilizo los tres modos que os voy a decir ahora, que es modo de apertura, o sea, modo de diafragma, modo de obturación o modo S, y el modo manual sobre todo. En el manual controlamos absolutamente todo. Este dial lo dejaremos para otro capítulo para hablarlo un poquito más en profundidad. Bien, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Tampoco no es nada muy complejo lo que es la sensibilidad ISO, simplemente mirar qué rango tenéis en vuestra cámara y a partir de aquí hacer fotografías y hacer pruebas para ver en qué nivel de ruido es aceptable vuestra cámara a la sensibilidad ISO. Deciros que todos estos vídeos que estáis viendo, estos capítulos de Aprende a utilizar tu cámara reflex, los tenéis también a modo de blog, o sea, escritos en mi página web rubengabelli.com. Si entráis en mi página web y vais al apartado de blog, veréis que están todos estos capítulos, que aparte de ver el vídeo podéis verlo todo totalmente por escrito, por si lo queréis leer un día con una tablet en el sofá, en la cama, si queréis compartirlo con algún amigo, con algún familiar, pues sabéis que lo tenéis también a modo de blog. Gracias a todo el mundo por ver este vídeo, gracias por estar aquí y nos vemos en nada, en una semanita con el capítulo número 5. Esto va muy rápido. ¡Hasta luego!